Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Michelania. Yo soy Carlos. Y yo soy Elías. Y nos encontramos nuevamente en un episodio nuevo. Y hoy traemos a una nueva invitada. Ella es Valeria Picasso. ¿Cómo estás, mi Valecita? Muy bien, gracias. Esa es la actitud. ¿Qué te trata la vida, mi Vale? Cuéntame. Bien, pues ahorita en tiempos difíciles todo muy bien. Esa es la actitud. Hay trabajo, ¿no? Hay trabajo, hay que hacerlo. Valeria es licenciada en Derecho. Estás estudiando actualmente una maestría. Así es. Y eres asesora parlamentaria, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero, pues, ¿qué es una asesora parlamentaria para empezar, Vale? La asesoría parlamentaria se ocupa de las actividades que están de lado en la actividad legislativa de un senador o de un diputado, ya sea de un congreso federal propiamente o de los congresos locales. Ok. No, la verdad sí me dejó como que... Me dejó en seis. Sí, no, así como de, güey. Desde yo empecé en la clase, ¿vale? No es cierto, Vale. No, te traemos a ti, ¿vale? Te quisimos invitar para que nos respondas algunas preguntas. Que sabemos y creemos que no hay mejor persona, al menos en mi contacto. Sí, yo también, ¿eh? Y en los míos también. Que nos pueda solucionar algún tipo de preguntas que son las que traemos para ti el día de hoy, ¿vale, Valecita? Y pues en teoría es... pues tú trabajas, por así decirlo, resumido y para que se entienda un poquito más fácil en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, la asesoría parlamentaria que yo conllevo es para un diputado federal propiamente en la Cámara de Diputados. Exacto, federal, ¿eh? Porque... Para que los que digan que dicen, es que no trabajan en la Cámara de Diputados, aquí está claro que, No, que sí se trabajamos. trabaja, ¿eh? Digo que los diputados tal vez no tanto tienen a sus asesores Sí, parlamentarios, ¿no? exactamente. Para que nos entendamos un poquito más. Grabando videos aquí. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Exactamente. No. Y bueno, también que quede claro de federal, güey. Sí, no cualquier con- cosa, Sí, ¿no? porque- Federal. No, nada de estatal ni delegacional, no, federal, güey. Entonces, tenemos unas preguntitas, mi Vale. Vamos a comenzar principalmente, pues, ¿qué hace un diputado? Sí, una de las funciones principales o prioritarias de un diputado es elaborar leyes. No es la única, es la principal o la más conocida, porque también a través de su quehacer legislativo hacen una actividad que se le denomina control parlamentario, que también verifican las actuaciones del Poder Ejecutivo. Ok, porque, bueno, está dividido el poder, ¿no? Por así decirlo, o sea, ¿no? El presidente no es el que manda el 100. Sí, exactamente. No es Lo el- que muchos piensan que el presidente es el mandamás, pero no es así. Así de, ¿por qué no bajas la gasolina? Porque tiene que pasar todavía por ciertos filtros, ¿no? Y la Cámara de Diputados es uno. Así es, existe un supremo poder de la federación y para su ejercicio se divide en tres: Ok. ejecutivo, legislativo y judicial. Judicial. Ok. Propiamente el poder legislativo se divide en dos cámaras, una de senadores y una de diputados. Aquí me entra una preguntita, ya que están tocando este tema de diputados y senadores. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Ah, O sea, el nombre. aparte- Aparte- Son, Elías. creo que Sí. como 7 letras. ya me la resolvieron completamente. Gracias, Valeria. Imagínate que dicen, no, pues el nombre. No, ¿cuál sería? Vale? Pues propiamente podría ser los dos representan, los dos legislan. La Y los dos cobran. Los dos cobran, exactamente. La Cámara de Diputados tiene una representación más poblacional. La Cámara de Senadores tiene una representación más territorial. Pero sus funciones versan en las mismas. Ahorita como fulanita ya. Minas estaban escondidas. Ya se fue, perdonen ustedes. Como José. Ya pasó. No, propiamente la Cámara de Diputados, en cuanto a lo que hace su representación, es más poblacional. Ok. La Cámara de Diputados es más territorial. Ambos legislan, ambos tienen una concurrencia, una misma materia Ujú. de las que pueden trabajar, la que pueden legislar, ya sea que se inicie primeramente una decisión política atendiendo una iniciativa en la Cámara de Diputados o en la de senadores. La diferencia versa en las facultades exclusivas. Por ejemplo, los senadores tienen encomendada la política exterior, cosa que los diputados no pueden hacer. Y en este caso los diputados tienen encomendado aprobar el presupuesto de egresos de la federación anualmente, cosa que los senadores no pueden hacer. Ahí versaría la diferencia. Ok. Oye, un diputado se puede, los diputados en general se pueden, por así decir, como aprobar sus propios sueldos o salarios, como se ven,
¿Y también ellos aprueban los de los senadores? ¿O los senadores aprueban sus salarios aparte y esas cosas? Sí, la Cámara de Diputados es quien lo aprueba. ¿Por qué? Porque precisamente mencionaba el presupuesto de egresos de la Federación, lo manda el Ejecutivo, llega a la Cámara de Diputados y ahí viene la redistribución de los dineros. Ok. Entonces ahí viene estipulado cuánto le toca a cada secretaría, cuánto le toca a cada organismo público y por lo tanto también vienen incluidas las nóminas. ¿Te imaginas Ok. un diputado que dijera, sí, pinche senador me cae gordo? No, es que me peleé con el senador tal, güey. Oye, Valecita, hace muchos años, yo me acuerdo, Ajá. ay, no se me olvida, Elías me hizo una pregunta, ¿no? Ujú. ¿Eres gay? No, no es cierto. Claro que hago. ¿Eres soltero? ¿Eres soltero? Me lo imaginé. ¿Quieres me ser lo mi imaginé. amigo? No, nos hicimos una pregunta hace mucho tiempo y es, pues, ¿qué estudia una persona para poder ser diputado? O cuál es el, no sé, currículum, experiencia, lo que sea, para poder ser diputado federal o en su dado caso, pues, uno estatal, ¿no? Ujú. Bueno, propiamente no se les pide que acrediten un grado académico. No se les pide, o sea, Ok. con que acrediten los Arriba requisitos. Maricho, güey. Porque los senadores, los diputados representan a la sociedad. Ok. Y si una persona representa a un cierto núcleo de personas, no interesa si tiene profesión o no. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los está representando, está promoviendo sus intereses. Ok. Y eso no depende de si tengo una carrera profesional o tengo un oficio o no tengo nada, que lo más viable sería para... Pues estar preparado tantito, ¿no? exactamente, así Ahí es. está. Pero aquí yo sí quiero hacer un comentario. Se ha escuchado mucho que siempre dicen, no, que los diputados, que los senadores no tienen ni la primaria. Efectivamente, hay Bueno, algunos, no todos, pero pues eso propiamente no demerita el valor de, Claro. de su trabajo, porque como lo comentábamos al inicio, tienen un cuerpo de asesores, se van preparando en la carrera política, en la carrera parlamentaria. Sin embargo, también están estas dos cuestiones que no quiero dejar pasar, que no tienen una carrera profesional, bien, estoy de acuerdo, pero sí pueden representar un sector estratégico. Claro. Es decir, de alguna agroindustria, un sector estratégico y los representa y por lo tanto al representarlo lo conoce, sabe que la queja, sabe que le puede beneficiar. Es como la bromita que ahorita dije, ¿no? Marichuy, la diputada, si no me equivoco, creo que es diputada, o el personaje pues tal vez no tenía estudios, pero no hay mejor persona que represente a un pueblo chapaneco, por ejemplo, que ella, ¿no? Así Y por es. eso se elige al O por final. ejemplo, no hay mejor diputado que presenta el barrio de Tepito que Cuauhtémoc Blanco. Exactamente, En algún ¿no? momento, Ahí la ya, Carmelita ahí ya Fernández. depende de cada barrio, Sí, ¿no? ¿por qué, Sí, por qué ¿no? se murió la alburera esta de Tepito, güey? Ella sería perfecta. Ella sería para esto. perfecta. Y bueno, pues también ha evolucionado pues nuestra política, nuestra historia y digamos Sí, que claro, ya se cada han ido vez más... profesionalizando, ya sea en una carrera Sí. o en el propio sector que representan. Por supuesto. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, mi queridísima Valecita. Y mira, aquí hay varias cuestiones que, bueno, ya no están surgiendo. Con Es que empiezan a antelación. surgir, ¿verdad? Poco a poquito. Sí, poco a poco van surgiendo, ¿no? Y bueno, dentro de ello, ya que mencionas que cualquiera puede ser de algún modo diputado, que representa a la ciudadanía, aquí me surge un conflicto. ¿Un ciudadano puede participar dentro de la creación de una ley? Sí, de dos maneras. La primera es votando por un candidato que se muestra como el más viable a través de un sistema de elecciones libres, auténticas y periódicas. Ok. Y le entrega en un ejercicio de soberanía nacional esa legitimidad para que lo pueda representar y en la Cámara, en el Congreso de la Unión, sea senador o sea diputado, en este caso los locales, ellos legislan a intereses de los particulares. Ok. Y por otro lado está la iniciativa ciudadana. Ahí sí la ciudadanía puede participar en la creación de una ley. ¿Por qué? Porque ellos son quienes los elaboran, siempre y cuando se agote el requisito esencial. Que sea gratis el baño del Sambors. No, el requisito esencial es el 0.13% de la lista nominal de electores que se exige para que esa iniciativa venga sustentada por todas esas personas que la firmaron. Ellos la elaboran, la presentan ante la Cámara de Diputados, a la mesa directiva, para que esa iniciativa ciudadana, hecha por los ciudadanos y para los ciudadanos, tenga el trámite legislativo correspondiente. Es aquí lo que siempre las personas tratan de decir, no, es que nunca nos toman en cuenta, ni eso, pero es por eso mismo, ¿no? Que no se cumplen estos requisitos, ahí es donde se va a echar para atrás. Es que en nuestro país como que existe este terror, este miedo y esta educación en la cual es como de, bueno, yo
no me pueden tomar en cuenta, no, la política son puro rata, no puedes entrar a esto. Tenemos una educación pobre en cuanto a política, ¿no? Así es. Al final yo siempre he creído que, bueno, uno se queja de los gobernantes que tenemos cuando al final eres el responsable, ¿no? Porque Así es. Tú los los eliges legitimizas. cada 6 años o cada 3, vas, votas sin saber qué es y al final ya está ahí y al final es, no, es que no me cumplió. Pues bueno, no fuiste a exigir que te cumplieran también, ¿verdad? Pero de que existe la posibilidad, existe. Y aquí es donde me surge esta pregunta. ¿Realmente tú en tu experiencia y en este tiempo que llevas acá dentro de la política, cuál creerías, no sé si en porcentaje o en un número como tú quieras, que hay de participación ciudadana? Que digas, sí, la gente sí está aquí, enterada de esto. Y lo pregunto porque, bueno, tú me he dado cuenta que publicas mucho en tus redes sociales sobre el tema y quizás ahí es donde puedes hacer esta valorización, ¿no? Claro, tocas un punto muy importante que es el de las redes sociales. A través de la materialización de las redes sociales, la ciudadanía se ha involucrado más en la política. ¿Por qué? Porque ahora los políticos ya tienen redes sociales, ya tienen Instagram, ya tienen Twitter. Y a través de eso, los ciudadanos van haciendo una evaluación, pero no solamente eso, van haciendo una crítica. Se van involucrando. ¿Por qué? Porque están criticando, ya sea a favor o en contra. Esa es una manera de involucrarse en la política a través de las redes sociales. Yo considero que sí ha aumentado la involucración de los ciudadanos en la política, pues porque precisamente con la iniciativa ciudadana no tiene mucha participación, pero sí se han creado leyes así. Ahí va poco a poquito, ¿no? Exactamente. Sí. Otra cuestión que quiero abordar antes de esto son las candidaturas independientes. ¿No? Ok. Eso Sí, he escuchado, el claro ejemplo de que eso jamás iba a suceder, eso no sirve, y de pronto ves que Nuevo León, ¿no? Un estado tan importante en la República, pues es independiente de pronto. Así es. Sí, tenemos la figura, tenemos la figura de Jalisco, Kumamoto. Él fue uno de los pioneros Es en de Naruto, esta... ¿no? Me lo imaginé corriendo así por Así, Jalisco. Ahí, voy a llegar a ser presidente, lo juro, mera. En mi camino de Mi diputado. No, pero propiamente, pues sí, fue uno de los pioneros en representar la política desde un ámbito ciudadano, no acercándose a un partido político, lo hizo de manera independiente, hizo un gran trabajo y como tal fue el ejemplo para muchos otros más. Perfectísimo. Vamos con otra pregunta, mi Valecita. Y a mí me encantaría que primero la digas tú, mi Carlos. Ah, Porque bueno. me tengo Pues- una para cerrar. Pues muy me la he interesante. hecho. ¿Cómo se divide esta constitución? Bueno, hay autores que manejan ciertas teorías de que la Constitución se divide en dos partes, una orgánica y una dogmática. La Yo dogmática... pensé que decir la antigua y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento. Jeremías 2 y No, 3. eso es muy Peña Nieto, perdón. En la parte dogmática nos dice que se regula del artículo del 1 al 29. ¿Por qué? Porque ahí se abordan lo que antes se le denominaba garantías individuales, ahora derechos humanos, y la parte orgánica, que es aquella que se encarga de toda la estructura del Estado, de las competencias de las instituciones del Estado. Yo propiamente es una teoría que considero que ya quedó superada, porque en la Constitución del artículo del 1 al 29 no se encuentran solamente ahí inmersos ni los derechos sociales ni los derechos sociales de las personas, no. O sea, en el artículo 35, más adelante también tenemos más derechos en la Constitución. O sea, Ok. la Constitución es una ley suprema, sí, que no puede ser dividida. Sí, bueno, propiamente está dividida para su uso, por así decirlo, ¿no? exactamente, Ajá. pero en teoría considero que ha quedado superada el que esté dividida en orgánica y dogmática. Ahí sí, Ok. yo ya no Aquí, coincido mucho. aquí me surgen dos preguntas, ahorita que ya estamos tocando un poco el tema. La primera sería, ¿cuál sería la diferencia, como bien lo mencionas, entre una garantía individual y un derecho humano? Esa sería, bueno, la primera. Sí, bueno, en 2011 tuvimos una reforma en materia de derechos humanos que reformó el artículo 1 constitucional. Antes decía de las garantías individuales y ahora ya no dice de las garantías individuales, dice de los derechos humanos. Ok. ¿Por qué? Porque esa reforma buscó que no se nos otorgaran, sino que se nos reconocieran los derechos humanos y por lo tanto también las garantías para la protección de estos derechos humanos. Ok, Oh, que es perfecto, importante saberlo un poquito, ¿no? Porque al final yo creo que cualquier persona, nada más te sabes, por ejemplo, los de tránsito, ¿no? Así, no, jefe, mire, El 16 y el 14, ¿no? Con todos los policías. No, si usted es de las sociales no me puede parar. Pero ya no vas más allá, ¿no? Y ya no lo sabes, yo creo que hasta el momento en el que
llegan a violar alguno de ellos, ¿no? Así es. Y pues es importante saber un poquito exactamente. cuáles son tus derechos. Y aquí la segunda que me surge es, ¿existe un momento en el que se pueden suspender las garantías? Sí, claro, están reguladas en el artículo 29 constitucional y trae sus excepciones, ¿no? O en por qué se pueden suspender propiamente. Y nos dice que es en casos de perturbación grave de la paz o en un peligro inminente que corra el Estado, propiamente el país, ahí se podrían suspender, pero ojo, no todas. Ok. Ok, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Ok. O sea, pero por así decirlo, una persona nunca se le violan o nunca pierde, por así decir, estos derechos humanos, ¿no? O No. sea lo que sea que haya pasado, nunca los pierde, ¿no? Son irrenunciables, pero sí pueden violar, una autoridad o un particular sí puede violar derechos Ok. humanos de una persona. Ok, Pero, por ok. ejemplo, así que como yo que el diga... policía me agarró y no hizo tal cosa, eso ya es Exactamente. violar mis derechos. Así es. O lo que... Pero tiene justificación, ¿no? De algún modo. Sí, claro, hay que ver el caso en concreto del por qué te detuvo. Si te detuvo haciendo algo ilegal, pues obviamente sí está en todo haciendo tu atrás del derecho. film, ¿no? ¿Por qué me detienes? Pues acabas de matar. Ah. Exactamente. Sí, luego... Oye, vale, si te nada más para terminar, una de las últimas preguntas de lo negro de la historia de México y de nuestra Constitución, y que se nos surge, ¿por qué en México no se aprueba o no existe la pena de muerte? Que, Sí. es, que pues es fuerte, ¿no? Es un tema Sí, fuerte, pero muy complicado. vivimos en un país que yo creo que está sumergido en una gama de delincuencia que, híjole, no hay cómo frenarla, ¿no? Y entonces mucha gente empieza con este tema, ¿no? Y pues ya, maten. Sí, y cada vez más en redes sociales, De hecho, ¿no? el Partido Verde, ¿no? Tuvo esa como tipo Sí, iniciativa. Sí, ¿no? Partido Verde, ¿no? De condenar. a secuestradores, Así es. violadores Pena de muerte. Pena de muerte. y entonces es como de... Y aparte, bueno, en el anterior, uno de los anteriores debates presidenciales, ves que un candidato igual de, no, pues hay que mutilar, tal cosa. Mucha la mano, ¿no? Al que robe. Sí, Y exacto. poco a poco se va haciendo más este odio generalizado, por ejemplo, como en el de la combi de hace poco, ¿no? De qué bueno que los golpean. Y entonces, pues surge, ¿por qué no existe esta pena? Sí, lo que abordábamos referente sobre los derechos humanos, tú mencionabas una palabra. Hemos ido evolucionando tanto jurídicamente como sociedad. Hemos ido evolucionando y hemos dejado atrás esas prácticas propiamente que provienen desde los aztecas, ¿no? Claro. Ustedes recuerdan que era mutilación, Lapidación, ¿no? sí, exactamente, también la lapidación, ¿no? En México sí existe, bueno, en el país sí existía, pero se abolió. ¿Por qué? Porque México ha firmado tratados internacionales, propiamente el Pacto de San José de Costa Rica, donde en su artículo 4, para que lo consulten, nos dice que queda prohibida, los estados que hayan abolido la pena de muerte ya no la pueden volver a restituir. Ok. Y México fue uno de esos que la abolió y ya no la puede restituir. Igual de esta manera, pues todos aquellos tratos como los que tú mencionabas de este candidato que en algún momento propuso que... Síganos, por favor. propuso olviden que- suscribirse. No nos moche la mano, nada más. Sí, claro, son tratos que van contra la dignidad de la persona. Entonces, Ok. ninguno, todos los tratos que están contra la dignidad humana, pues están prohibidas por nuestro propio ordenamiento nacional e internacional. Aquí, bueno, surgirá la última pregunta de algún modo. Entonces, ¿se podría decir que de algún modo los tratados internacionales están por encima de la Constitución en ciertos aspectos o no? No, propiamente el artículo 133, digo, y abordo mucho esto porque, bien Carlos lo decía, me aboco un poco también al estudio constitucional. Sí, porque está y fácil. Es 1 y 2, 3. No, y los refiero porque también quiero darles el fundamento para que ustedes, y antes de contestar tu pregunta, les hago una invitación a que sí consulten la Constitución, porque muchas veces, no, que la Constitución, que no se le entiende. No, la Constitución son decisiones políticas plasmadas en un papel. ¿Tiene ilustraciones? Hasta la sencilla, ¿no? No. Podrían comprar una comentada, ¿no? Ah, Comentada, exactamente. ¿No tiene Y ahí, dibujitos? Sí, tiene, Ah, pero entonces sí. dejadita nada más. Así de, mira. pues tienen puras letras, no sé si- No. Voy a hacer como Hal, no voy a llenar las O, los ceros. Sí. No, es importante checar. No, es importante que la consulten porque ahí se plasman todas las decisiones políticas. Muchas veces decimos, no, pero es que no entiendo cómo es el sistema político o qué es la democracia. Bueno, ahí se encuentra. No es como propiamente como una guía, no. Pero como ciudadanos sí tenemos la facultad de por lo menos, ya no conocernos todas las leyes, no, o sea, de Digo, tal por lo vez menos como abogado consultar. uno, o Así ustedes es. como abogados, pues no te sabes todas, ¿no? No, Digo, tal vez jamás. dices, yo sé que está por tal lugar, ¿no? Sí. Pero bueno, no te las De sabes. 120 en adelante, ¿no? Y ahí le empezamos a Pero buscar. mínimo los importantes que te puedes defender. Exactamente. Lo que decía Elías, si estaban los tratados internacionales por encima de la Constitución. Ujú.
No, la Constitución nos hace referencia y nos dice que la misma Constitución, las leyes que emanen del Congreso de la Unión y los tratados internacionales tienen calidad de ley suprema. Okay. Entonces, lo que yo les decía, todos los derechos humanos deben de estar interpretados conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. ¿Qué se busca con esto? Que a la persona, quien sea que fuera, se le dé la protección más amplia, porque no solamente tenemos derechos garantizados en la Constitución, claro. tenemos derechos garantizados en los tratados internacionales. Y si En la el mundo, ¿no? También. Exactamente, sí. Y si la Constitución no nos protege en uno, pero un tratado internacional sí, pues podemos podemos invocar ese tratado Pegarnos internacional. a ello. Okay. Es lo que mucha gente, bueno, Una nación desconoce. independiente. No, Bandera así, de México. Pero más o Ah, no, menos. es aquí, es así, o sea, la bandera de Por México. acá, ¿no? Por acá. Es lo que mucha gente desconoce y bueno, qué bueno que hagas hincapié en ello porque, o sea, mucha gente dice, bueno, la Constitución y mis leyes aquí son la... Sí, así como la chida, ¿no? nada más me sé que es la de 1987 porque ahí vivo. Ahí me bajo. Pero de ahí en fuera, o sea, ya no demarcan que existen tratados que te pueden proteger y amparar de ciertas situaciones, ¿no? Sí, que fuera de nuestro país también estás protegido, ¿no? Así es. Oye, Valecita, está increíble. La verdad es que poco a poco cuando vas hablando de estos temas, pues te van surgiendo ciertas dudas, ¿no? Y te agradecemos mucho que hayas decidido venir con nosotros, que te hayas tomado un tiempo y que estés aquí pues con nosotros explicándonos estas cosas, ¿no? Antes de que acabe el video, ¿algún comentario, algo que te encantaría decir a la gente que nos ve? Pues ya les dije propiamente que consulten era como el comentario. Es importante que conozcamos la Constitución, sí, o sea, lo que yo les decía, no que nos la memoricemos, no, pero que sí tengamos un contexto de qué es lo que tenemos reconocido en esa Constitución y cómo una vez que tenemos reconocidos derechos humanos, cómo los podemos proteger, porque ahí mismo nos dice qué garantías tenemos para protegerlos. Y muchas veces nosotros, por esa apatía, esa falta de voluntad política, esa falta de voluntad de la ciudadanía de participar, o ya no de participar, de enterarnos. Sí. ¿no? Sí. Entonces, pues ese sería mi comentario final. Y ya nada más para aclarar yo con el mío, es de que también, por ejemplo, todos somos así como, no, malditos diputados rateros o malditos senadores ladrones, lo que sea. Y al final siempre nos falta el déspota, ¿no? No, es que mi tío es diputado, ¿no? Y todos así como, ay, sí, diputado. Sí. O sea, todos odiamos a los diputados hasta que tienes que entrar un poco acá, ¿no? Y también es un poco quizás lo mismo, ¿no? De conoce un poco más este trabajo, intégrate para que veas qué sucede y tal vez eso ya te quita lo que te vienen diciendo de años, ¿no? De que un diputado es malo y ratero y todo, y quizás dices, bueno, tal vez sí está haciendo algo más. Sí, yo considero que como en la sociedad, ¿no? Habemos quien podemos actuar de buena manera, quienes no, Claro. pero obviamente los diputados y los senadores trabajan porque son quienes han hecho la normatividad jurídica que nos rige. Digo, hay sus excepciones, claro. Pero finalmente sí trabajan, sí hacen una labor sumamente importante para todos nosotros, para la ciudadanía, y pues precisamente somos nosotros los gobernados quien tenemos que verificar ese trabajo. Perfectísimo. Perfecto. Y antes, un comentario más. Si Dime. está usted leyendo el libro vaquero, déjelo y leer la Constitución. Exacto. Sí, por favor. O síganlo, pero también combínenlo. Exactamente. Uno Media por hora y otro. media hora. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Valecita, por estar con nosotros. Dejamos tus redes sociales para las personas que gusten seguir a nuestra querísima Valecita. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, seguir los demás videos que tenemos en el mismo. Y pues muchísimas gracias por vernos. Yo fui Carlos. Yo soy Elías. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense. Bye. Hasta luego.